El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa Integral de Seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en 3 ámbitos de acción. Prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Muy buenos días a todos y a todas. Deseamos que se encuentren muy bien. Me presento, soy Pablo Gajardo Aguilera, jefe de proyectos del Departamento de Innovación de Mutual de Seguridad, y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad digital que nos reúne hoy. Y vamos a ver un gran tema, que es la salud ocupacional, pero específicamente el manejo manual de carga, ya que nosotros como Mutual de Seguridad vamos a lanzar la nueva plataforma que hemos habilitado para ustedes como adherentes. Esta herramienta tiene por objetivo mejorar la gestión en sus empresas, razón por lo que hoy estamos en este encuentro. En este contexto, revisaremos el paso a paso de cómo trabajar en esta nueva plataforma, conoceremos todo su funcionamiento y la pondremos a prueba con una demostración en línea para que ustedes puedan revisar todas sus características, cualquier detalle que en el fondo se va a manifestar o cualquier detalle que nuestros expertos van a mostrar.
Estimados, me permito entregarle algunas indicaciones dentro de lo común que hacemos en estos eventos digitales. Como ya es habitual, les solicito que mantengan sus micrófonos en silencio. De este modo evitaremos generar cualquier inconveniente durante este evento y los invito a seguir los consejos que entregaron nuestros dobles de acción al comienzo de esta jornada. Sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestros expertos en la materia que los van a acompañar durante esta jornada. Primero, Ana María Osorio, jefa de Departamento de Ergonomía de la Mutual de Seguridad. Le doy la más cordial bienvenida. Hola Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Buenos días a ti y a todos también. Les doy la más cordial bienvenida y feliz, digamos, que nos acompañen en este evento. Muchas gracias, Ana María, por tu saludo. También nos acompaña Luis Fuente Alba, él es asesor senior en ergonomía para Mutual de Seguridad, que él les va a estar encargado de mostrar la plataforma. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Pablo. Un gusto estar acá y un saludo para todos y bienvenidos a este programa. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bien, ya presentamos a nuestros invitados. Vamos a comenzar. ¿Quién va a iniciar esta primera presentación? Va a ser Ana María Osorio, jefa del Departamento de Ergonomía. Y la idea que ella va a entregar un contexto, un poco del concepto y de este gran tema que es el manejo manual de carga. Desde ya los invito a enviar cualquier inquietud que tengan ustedes, cualquier pregunta, cualquier duda, la puedan enviar por el chat y vamos a estar nosotros atentos y al finalizar la jornada, la presentación de nuestros tres expertos la vamos a dar a conocer para que se genere algún diálogo con nuestros expertos. Sin más preámbulos, les dejo a Ana María Osorio. Bienvenida, Ana María. Gracias, Pablo. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos y en esta ocasión a mí me va a corresponder presentar algunos aspectos claves del funcionamiento de la plataforma y me voy a ocupar muy poco tiempo porque la idea es que Luis pueda mostrarle cómo funciona este paso a paso dentro de la plataforma para que ustedes tengan claridad y puedan hacer su implementación de esta guía técnica. Comencemos. Bueno, en primer lugar, recordarles que para el ingreso a la plataforma es el mismo que hemos tenido todos estos años para tener y manejo manual de carga, y el link es ergonomía.autoevaluaciones mutual.cl, ¿ya? Y acá aparece una pestaña donde nosotros podemos descargar todo lo que necesitamos para la implementación, pero ahí en primer lugar aparece el manual, este paso a paso, así que por favor yo le pido que ustedes lo descarguen. En segundo lugar, es muy importante también hacer el recuerdo de que para toda aquella empresa que por primera vez ingresa a la plataforma de ergonomía, es importante que el experto de Mutual haga la activación para que ustedes, digamos, puedan hacer el ingreso. Y luego de esto, lo que les corresponde hacer a la empresa es perfilar su centro de trabajo y aquí ingresan por este botón celeste donde dice registro. Sin embargo, ¿no es cierto? Si usted ya está registrado, usted va a ingresar por este lado derecho que dice ingrese y lo hace directamente con el mail y el password que están autorizados por la empresa. Bueno, y aquí empezamos. Esta plataforma nos va a permitir identificar el riesgo en las tareas de levantamiento, tracción y empuje y manejo manual de pacientes. Y lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, es vamos a llenar nuestra tabla de identificación de riesgo, que es la que aparece a mi mano derecha, que todos ustedes conocen, porque lo han estado haciendo en modo papel durante todo este tiempo. Luego que yo hago eso, ¿no es cierto?, que yo completo mi tabla de identificación de riesgo en la condición aceptable y si es que corresponde la condición crítica. Cuando en la condición crítica nosotros encontramos factores de riesgo, nos va a llevar a una pantalla que es muy interesante, que se llama la tabla 9, que es importante llenar esta tabla porque es la que, ¿no es cierto?, queda indexada en nuestro informe técnico en una tabla que se llama recomendaciones, ¿ya?, de medidas de control.
Acá, ¿no es cierto?, esta tabla 9 aparece, y algunos a lo mejor ya las han visto, aparece una columna que dice tarea, situación crítica, medidas de control irresponsable y fecha de la implementación. Cuando todo esto está ok, yo cierro y puedo generar este primer informe técnico de identificación de riesgo. Y aquí viene el segundo paso. En la situación que hayamos tenido condiciones críticas y nos toque implementar las medidas de control, acá vamos a tener 90 días para ejecutar esta implementación. Y en el día 90 nosotros deberíamos estar haciendo la verificación de cumplimiento. Como regla, acá esta es una regla muy interna de Mutual, que Mutual hizo armó dos instancias, dos posibilidades de verificación. Una primera verificación en que cuando uno la ejecuta y se da cuenta que la empresa tiene resultados 3, valores 3 o 4 para criterio de suceso, que dice que hizo insuficiente o no hizo nada, el organismo administrador, que es el único que puede hacer la verificación de cumplimiento, sea un experto de Mutual o sea un ergónomo de Mutual, tiene la posibilidad de darle a la empresa una segunda oportunidad de verificación. ¿Cuándo está esta segunda oportunidad? Hasta lo que dice la guía técnica, hasta 180 días. Y acá tenemos que recordar que ya nos comimos 90, así que son 180 días menos 90 días, pero la empresa tiene un segundo plazo y creemos que esto es importante. Ahora, obviamente que si nos vamos a dos verificaciones, vamos a tener dos informes técnicos diferentes, y arriba en el título dice primer informe técnico de verificación de cumplimiento y el otro dice segundo informe técnico, ambos en los antecedentes y objetivos, en la narrativa, en la estructura de narrativa es distinto, ¿ya? Y bueno, acá ¿qué es importante recordar? Es importante recordar que cuando el resultado de la primera y segunda verificación es 3-4, criterio suceso, que hizo insuficiente o no hizo nada, aquí en la primera, ¿no es cierto?, nosotros no vamos a pasar si es la primera vez, es la primera verificación. Hicimos 3-4, no corresponde hacer reevaluación. Lo que corresponde es que Mutual dé otro plazo, ¿no es cierto?, que es lo que dijimos anteriormente, y nos enfrentemos a una segunda verificación. Así que no corre en este caso, la reidentificación. Y en la otra situación, cuando llegamos a esta segunda verificación de cumplimiento y la empresa nuevamente no cumplió, si en la primera verificación tuvo valores 3-3, 4-4, y en la segunda vuelve a tener 3-3, 4-4, tampoco corresponde hacer la reidentificación del riesgo, se pasa directamente a la evaluación del riesgo, ¿ya? No obstante, cuando el resultado de la primera o de la segunda verificación cumple 1-2 criterios suceso, ¿ya? Uno que hizo exactamente lo que está declarado, digamos, como recomendación o como prescripción de Mutual o como recomendación de empresas, hizo tal cual. Y el 2 es que hizo algo mejor o superior. En esa situación, ¿no es cierto?, nosotros pasamos a la reidentificación del riesgo. Esa es la situación. Y recuerden que solamente lo puede hacer la empresa, no puede hacer verificación de cumplimiento. Esto, como dice la suceso, está en manos de los organismos administradores. Si nos fue mal, si no fue mal, ¿no es cierto?, y en la reidentificación con las tablas de condición aceptable volvimos a tener algún pecado, ¿no es cierto?, así le llamo yo, y entonces quedamos en esta situación, entre comillas, roja. Acá, para esta situación, nos va a pasar, nos va a abrir la plataforma en esta otra parte del proceso que se llama evaluación de riesgo. Acá te va a tirar los 3 MAC
y te va a abrir los dos RAP, ¿ya? Pero tú vas a ir a pinchar en realizar solamente, ¿no es cierto?, en el método que estás arrastrando desde la etapa anterior que se llama identificación, ¿no es cierto?, de riesgo. Y para terminar, cuando hacemos la evaluación de riesgo, aquí es súper importante, ¿no es cierto?, toda la cantidad de informes que nosotros podemos acumular. Por ejemplo, acá en la evaluación de riesgo tenemos la tarea de levantamiento de caja y también tenemos la tarea de tracción y empuje. Para la tarea de levantamiento individual de caja, el puntaje fue 4. Entonces, nuestro informe nos va a generar nuestro informe de evaluación, que es el número 1, y que dice, tiene un círculo verde, significa que me voy para regresar en 4 años más, está todo ok y perfecto. Sin embargo, en la tarea 2, que dice tracción y empuje, tuve puntaje 7. Eso significa, ¿no es cierto?, que me generó el informe técnico, que es el 2, pero me significa que tengo que implementar medidas de control y tengo que pasar a la etapa de verificación de cumplimiento, que es el número 3, donde tengo que hacer la verificación de cumplimiento y generar este informe, ¿no es cierto?, que tiene que ver con verificación. Ahí ya vamos, ¿no es cierto?, en el tercer informe técnico. Y en este caso, por ejemplo, salió como esta es una tarea que al menos tuvo una de las medidas, se cumplió en 1, ¿ya? Significa que yo voy al proceso de reevaluación de riesgo. Y luego de realizada mi reevaluación de riesgo, para este caso no salió verde. Aquí la salida, la última salida es dicotómica. Tienes, ¿no es cierto?, tienes menos de 5 puntos, o tienes igual o menos que 5 puntos, o estás sobre esto, y acá tienes 2 alternativas, o salir en verde, o en este caso el círculo azul significa pasar a métodos avanzados. No le pusimos rojo, porque la verdad es que la evaluación a veces es 6 puntos, es 7 puntos y son amarillos, y no es rojo, no es crítico. Así que acá hicimos algunos ajustes, y para terminar les cuento que debajo de esta plataforma están todas estas reglas de negocio. Fue difícil hacer esta plataforma porque no entras en forma, no está desvinculado una parte de la otra parte, todo está unido. Entonces eso hace que sea tremendamente intuitiva y que ustedes siempre van a saber, luego de terminada una etapa actividad, siempre van a saber cuál es la próxima, qué le toca hacer y con qué herramienta lo tienen que hacer. Muchas gracias, y esa es mi presentación, porque ahora viene lo más importante, que es presentar la plataforma. Muchas gracias, Ana María. Excelente tu intervención. Es súper importante conocer el contexto, obviamente, de esta normativa, su paso a paso, la gestión, y indudablemente el esfuerzo y la necesidad de digitalización que en el fondo implica poder este protocolo tenerlo de manera más intuitiva para nuestros adherentes. Ahora, bueno, como dijo Ana María, ahora viene una de las cosas más importantes, que es mostrarles esta plataforma, y para esto tenemos como invitado a Luis Fuentealba, que es nuestro asesor senior de ergonomía. Él les va a dar un caso práctico en vivo con respecto al tema de la plataforma, así que mucha atención, y aquí es muy importante también sus preguntas, sus inquietudes, cualquier duda que pueda salir, nos pueden enviar a través del chat. Así que es muy bueno ese recordatorio para que estén atentos. Así que sin más preámbulos, le dejo a Luis. El escenario es suyo, Luis. Ok, gracias, Pablo. Bienvenidos. Bueno, yo le voy a hacer una aplicación práctica en línea, digamos, de la plataforma. Y se supone que ustedes ingresaron con su clave y sus autorizaciones correspondientes. Una vez ingresados, lo primero que ustedes van a ver va a ser esta pantalla, en donde van a estar los puestos de trabajo, y en la pestañita de crear puesto de trabajo, se pincha ahí, ¿verdad? Inmediatamente se abre el paso 1, que corresponde ingresar, digamos, los datos de la persona que va a hacer la identificación. Entonces uno se identifica con el nombre, correo electrónico, el nombre del puesto de trabajo, que vamos a suponer en este caso un operador de paletizado, que toma una caja, digamos, de una línea de transporte, una línea móvil, ¿verdad? Y la paletiza en el piso sobre un palet. Entonces aquí vamos a llamar que el área de trabajo es de productos terminados. Estoy tomando información que ya está en memoria para andar rápido. Vamos a suponer que trabajan 10 hombres, digamos, de entre 18 y 45 años, y le damos continuar.
Entonces con eso ya creamos el puesto de trabajo y nos pregunta inmediatamente en la tabla 2, ¿verdad?, del protocolo, si hay tareas de manejo manual de carga. En este caso vamos a suponer de que hay tareas de levantamiento, descenso y de empuje y arrastre. No hay manejo manual de paciente, le ponemos no, y no hay tareas repetitivas, digamos, y que por lo tanto podemos ahora guardar, y con eso nos dice de que se realizará la identificación de levantamiento, descenso y empuje y arrastre, digamos, para este ejemplo. Cerramos. Y nuevamente tenemos aquí el puesto en la parte superior izquierda, ¿verdad? El puesto que hemos creado. Entonces, apretamos ingresar y si ustedes pueden ver, dentro del puesto de trabajo creado se generan dos tareas, de levantamiento, descenso y empuje de arrastre. Entonces la tarea de levantamiento, descenso, que es la primera tarea que vamos a identificar, apretamos realizar, ¿verdad? Y nos pide una serie de datos, antecedentes de la tarea. Y aquí es donde tenemos que nosotros poner el nombre de la tarea, levantamiento, vamos a poner levantamiento de caja con producto, por ejemplo, caso hipotético, ¿verdad? Y donde se hacen levantamientos de caja con ciertos productos en el interior. El producto que se maneja, o el objeto, son cajas, se supone que se moviliza dentro de su puesto, que son, vamos a ver, que son 2 metros, digamos, que se moviliza el operario, y maneja, supongamos, 100 cajas en el turno por persona, y suponemos que el peso máximo de las cajas manejadas va a ser 17 kilogramos. Siempre se trabaja con el peso más exigente, y vamos a suponer que trabaja 4 horas 30 minutos. Y aquí en la descripción se le pone toda la información posible. Yo aquí lo tenía predefinido, pero en el fondo es levantar cajas, ¿verdad?, de una cinta que pesan entre 6 y 7 kilos, y se paletizan en piso, en palet, que va desde los 20 centímetros hasta los 140 centímetros de altura. Y por lo tanto, esa sería como la información que sería bueno en la discusión ponerlo. Y puse también peso limpio y sin obstáculos, o sea, no hay problema para movilizarse y moverse. Una vez ingresados los datos de la tarea, la agregamos. Y inmediatamente se crea un registro con la información. Aquí lo puedo eliminar o puedo corregir si yo quiero, pero en este caso vamos a suponer que está bien, y puedo ingresar más tareas de levantamiento si es que levanto sacos, por ejemplo, puedo agregarla, digamos, dentro de este puesto de trabajo. En este caso vamos a usar solamente un caso, que son las cajas. Apretamos continuar, y inmediatamente se abren las tablas de identificación que ustedes ya conocen. Las tablas, en este caso la tabla 3, que corresponde al levantamiento, descenso, condición aceptable. Vamos a andar rápido acá, porque ustedes ya esto se supone que lo conocen, ¿verdad? Vamos a poner sí, que son condiciones que no hay riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto, podemos ir avanzando rápidamente para poder, de esa forma, ir avanzando. Vamos a suponer, ahora, aquí si ustedes se fijan, hay grupos de 3 a 5 kilos, que son las cajas que estoy manejando, pero nosotros dijimos que estaban entre los 6 y los 17 kilos, entonces prácticamente aquí es donde yo tengo que poner ojo en que si las condiciones de riesgo existen. Por ejemplo, dice, se observa ausencia de asimetría. Nosotros vamos a poner que no exista ausencia de asimetría, o sea, hay un problema de flexión, ¿verdad?, y de movimiento de sobrecarga postural. ¿La carga es mantenida cerca del cuerpo? No, también es una condición que la vamos a poner dentro de este grupo de pesos manejados. La frecuencia no hay problema, ¿verdad? No hay riesgo, por lo tanto ponemos sí. Seguimos avanzando, vamos a seguir suponiendo de que no tenemos problemas en el transporte, ¿verdad?, y en la cantidad de kilos manejados. Una vez llenado, ya sabemos que tenemos 3 casos, ¿verdad?, que son no. Y la ausencia de carga, vamos a ponerle que no también, porque hay cargas que se manejan que son más de 10 kilos, dijimos que eran 17 kilos que podía llegar. Entonces ponemos a guardar, ya sabemos que tenemos ciertas condiciones que son no aceptables, entonces nos dice que pasamos a la tabla número 4 de condición crítica. Le damos continuar, y se abre ahora la tabla de 4, levantamiento de descenso, condición crítica. Y aquí los no son los que no tienen riesgo, por lo tanto aquí vamos a avanzar rápido, vamos a ponerle que no hay presencia de espacio, digamos, no, el tamaño de la carga no obstaculiza la visión, ¿verdad? Y así vamos a ir poniendo rápidamente hacia abajo las condiciones que no tienen riesgo. La forma de la carga tampoco no hay problema, ¿verdad? Tenemos que la superficie tampoco no tienen ningún problema, y vamos avanzando la posición vertical
tampoco no tenemos problema, ¿verdad? La distancia vertical de origen tampoco. La distancia horizontal, el cuerpo y las manos, va a poner que sí hay un problema de alcance, que la carga se toma muy lejos del cuerpo, muy alejado del cuerpo, y eso es una condición de riesgo. También va a poner de que hay rotación e inclinación, por lo tanto es un problema de que tenemos que resolver, y en cuanto a la frecuencia no tenemos problema. Vamos a suponer también que acá tampoco tenemos riesgo, por lo tanto se avanza con que no existe esa condición. Yo voy rápido en esta tabla porque se supone que ustedes ya la conocen, entonces aquí la idea es poder mostrar la plataforma completa. Tampoco tenemos problemas acá, no. Y guardamos. Sabemos que tenemos por lo menos 2 condiciones o 3 condiciones que no cumplen. Por lo tanto, que dice que existe una condición, o sea, varias condiciones críticas, y tenemos que implementar acciones correctivas. Ok. O sea, ya en la tarea de levantamiento de descenso tenemos condiciones críticas que tenemos que resolver. Ahora vamos a la tarea de empuje y arrastre. Lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí se supone que vamos a hacer empujes de una traspaleta, ¿no es cierto?, con caja, digamos, que lleva 20 cajas. La tarea de empuje y arrastre, ¿verdad? El equipo de una trampaleta, vamos a suponer que son 15 metros los que transportamos y tenemos 3 horas con 50 minutos aproximadamente en que pues se va a poner que se empuja, arrastre, ¿no es cierto?, de trampaleta, vamos a ponerle con 500 kilogramos en total, en piso limpio, sin obstáculo. Sin obstáculo. Entonces, aquí conviene siempre ingresar la máxima cantidad de información. Para nuestro ejemplo vamos a poner solamente esto. Y agregamos tareas. Puede haber otra tarea de levantamiento de empuje de arrastre, perdón. Puede ser una yegua u otro carro, digamos, la puedo agregar. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar solamente que existe esta tarea de empuje de arrastre. Apretamos continuar y se nos abre la tabla de condición aceptable, que es la 5, de tracción y empuje. Nuevamente, los sí corresponden a situaciones que no hay riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a andar súper rápido aquí, donde no vamos a observar de que existen condiciones críticas. Avanzamos, digamos, colocando sí, no hay problema, ¿verdad? Tampoco tenemos problema con la fuerza. Las tareas se hacen en el turno de 8 horas, se realiza entre la cadera y los hombros la fuerza, pero aquí tenemos que hay inclinación de tronco y torsión. Entonces aquí le ponemos que no cumple, un no. Nosotros ya tenemos una condición que no es aceptable, y aquí también tenemos que las manos no están delante del cuerpo, porque la traspaleta se tracciona. Por lo tanto, tenemos 2 condiciones no aceptables, y tenemos que pasar a la tabla 6 de condición crítica de empuje y arrastre. Y aquí nuevamente, ¿no es cierto?, en esta tabla los no son buenos, digamos, que no existe ese riesgo o esa condición crítica. Entonces avanzamos rápidamente para completar rápidamente el ejemplo. Entonces seguimos llenando con no, aquí no existe esta condición crítica, ahí no hay presencia de las ruedas pequeñas, no hay problema, la tarea se hace en los turnos de 8 horas, no tenemos problemas de fuerza, durante el desplazamiento la carga no requiere un levantamiento especial, tampoco tenemos problema con la fuerza con movimientos bruscos. Después tenemos, ahí dice, la fuerza se empuje es aplicada con el tronco de elección en flexión o torsión significativa. Entonces aquí vamos a poner que se da esa condición de flexión y torsión, y aquí no tenemos problema. La fuerza es aplicada tampoco, ¿no es cierto? Y las tareas de empuje y arrastre de carga duran más de 8 horas. No. Entonces aquí tenemos, como ustedes pueden ver, una condición crítica que sería esta, y tenemos torsión significativa. Aquí tenemos una condición crítica, pero quiero mostrarle de que la tarea de empuje y arrastre de carga dura más de 8 horas, también no.
La fuerza de arrastre no. Las manos adelante, esta también es una condición que la vamos a detectar como crítica porque las manos están detrás del cuerpo, por lo tanto eso no puede ser. Entonces tenemos dos condiciones críticas y por lo tanto continuamos y hay condiciones críticas y por lo tanto tenemos que aplicar también medidas de corrección inmediata. Por lo tanto, las dos tareas tenemos condiciones críticas. Ahora, al tener dos condiciones críticas, entonces nosotros tenemos que agregar medidas de control. Entonces, el botoncito naranjo dice agregar, editar, medidas de control. Entonces yo la presiono ese botoncito y me aparecen las 4 condiciones críticas que son de la tabla de levantamiento y tracción y empuje. Y para poder a esa situación crítica darle solución, entonces yo en el botón de la columna acción presiono seleccionar y selecciono la tarea en este caso, que es el levantamiento de censo, y coloco la medida de control. Supongamos que aquí vamos a utilizar una mesa regulable, ¿ya? Que en este caso corresponde a la medida ingenieril, ¿verdad? Y vamos a tener como responsable a este señor y nos vamos a dar un plazo, supongamos hasta el 31 de agosto que va a tener plazo. Entonces le ponemos guardar a la medida de control y se nos genera inmediatamente el registro. Y aquí yo puedo borrar, corregir si quiero, pero vamos a suponer de que estamos con esta medida. En la segunda condición crítica, también de la tarea de levantamiento de censo, entonces nosotros colocamos para la misma tarea y colocamos la medida de control. En este caso, dado de que la tarea, ¿no es cierto?, hay un problema de inclinación de tronco, vamos a utilizar la misma medida de control. Yo puedo utilizar una medida de control, una sola para varios factores o varias condiciones críticas, así que no hay problema. También es una medida ingenieril, el mismo responsable, ¿verdad? Y nos vamos, que suponemos que nos damos todo este plazo para aplicar la medida de control. Guardamos y se nos genera la segunda condición, digamos, de medida de control que tenemos que implementar. Nos vamos a la tercera, y esta tarea corresponde ahora, obviamente, a la de empuje y arrastre en la trampaleta, y aquí vamos a poner una medida de control que va a ser mejorar la técnica de manejo manual de carga, o en este caso de empuje y arrastre, que en este caso corresponde a una medida más bien de capacitación, ¿ya? Entonces es una medida administrativa. El mismo responsable, y le ponemos el plazo, que también puede ser la fecha anterior, digamos, como ejemplo, y guardamos. Entonces se crea la medida de control para ese caso. Y para la última condición crítica, ¿no es cierto?, que también es de empuje de arrastre, elegimos la medida de control, y también vamos a poner como medida de control que mejorar la técnica, ¿no es cierto?, y capacitación respectiva para poder realizar bien el empuje de arrastre. Entonces también hay una medida administrativa y vamos a poner el mismo responsable y vamos a poner un plazo de implementación que vamos a suponer que es el 31 de agosto también. Y guardamos. Por lo tanto, ahí tenemos las 4 medidas de control, una para cada situación crítica, y en algunos casos, por ejemplo, ustedes pueden poner que una medida de control puede abarcar más de un factor crítico. Entonces cerramos y se nos crea la tablita 9, donde sale la tarea, la situación crítica, las medidas de control, el responsable, la fecha, y se nos abren 2 columnas de verificación, primera y segunda. Como dijo Ana María, hay máximo 2 verificaciones, y por lo tanto tenemos que poner, digamos, claro, de que la primera verificación se hace cuando se implementa la primera vez las medidas de control. En esta etapa nosotros generamos ya un informe de identificación, que sería este, y sale un botoncito rojo porque hay condiciones críticas, están los datos de la empresa, la metodología, los objetivos, la descripción, digamos, de las tareas, y las conclusiones donde están los resultados. En este caso tenemos el rojito porque tenemos condiciones críticas, y tenemos las medidas de control que recién mencionamos. Y finalmente en los anexos están las tablas 1, 2, y las tablas de identificación crítica y avanzada. De manera que ahí le queda la evidencia para efectos de, en el caso de que tengan que tener antecedente ante una fiscalización. Luego, ¿no es cierto?, pasado el tiempo se supone que yo tengo que verificar. Entonces está en el botón verificar,
para hacer la verificación en terreno. Y aquí se supone que el experto mutual es el que hace esta medida, o el ergónomo, o el especialista, y lo hace a través de PGP con sus claves respectivas, digamos. Y inmediatamente se abre en la columna de verificación si las tareas cumplen o no cumplen. En este caso vamos a poner que cumple, ¿verdad? Dado que la mesa plegable en este caso sirvió, vamos a poner que cumple más allá de las expectativas. Y en el caso de la capacitación, simplemente, por alguna razón, no fueron efectivas o no se cumplieron o no se hicieron, ¿no? O se hicieron pero no resultó, ¿no? Entonces, ponemos ahí las correspondientes verificaciones, su calificación, guardamos la verificación, inmediatamente se nos genera inmediatamente un informe de la primera verificación, que se lo muestro rápidamente. Aquí está la primera verificación, están los antecedentes de la empresa, información y los resultados. Calificamos con 1 y 2, ¿no es cierto?, que cumple en las tareas de levantamiento, y 3 y 4, que condiciones que no cumple la implementación, o no dieron resultado, o no baja el riesgo, y por lo tanto, como dado que en el puesto de trabajo basta que una condición se cumpla, yo tengo que, o puedo reevaluar o reidentificar todo el puesto de trabajo. Por lo tanto, igual vamos y revisamos la tarea de empuje y arrastre si es que hubo algún efecto producto de la modificación de uno de los factores críticos. Y inmediatamente, ¿no es cierto?, se abre la opción de reidentificar en la parte que les muestro. Y vamos a hacer la reidentificación para el levantamiento de censo, que en este caso solamente se aplica la tabla de condición aceptable, la tabla número 3. Vamos a suponer que cumple todas las condiciones al implementar con la mesa regulable, ¿verdad? Anduvo todo bien, bajamos todos los factores, entonces vamos a andar rápidamente en esta reidentificación de condición aceptable. Si en esta tabla sale todo bien, nos vamos hasta 4 años más. Pero si no, inmediatamente se pasa a evaluación inicial. Aquí solamente se pasa una tabla de condición aceptable que corresponde a la número 3. Entonces vamos a poner que sí cumple, ¿verdad? No hay problema, digamos, la solución de la mesa regulable fue efectiva y por lo tanto ponemos sí, sí a todo. Entonces aquí se supone que nos tiene que dar un mensaje y nos dice que no es necesario seguir el proceso, ¿no es cierto?, de identificación, dado que se cumplieron con las condiciones, digamos, y se va a reiniciar el proceso en 4 años más. Por lo tanto, la tarea de levantamiento de censo de este puesto de trabajo está en verde y vuelve en 4 años más o si las condiciones cambian. Vamos ahora a reevaluar la tarea de empuje y arrastre y también se pasa a la tabla de condiciones aceptables, que en este caso corresponde a la tabla número 5, y vamos a suponer de que no hay problema en estos factores. Entonces andamos rápido a poder avanzar y seguimos avanzando. Sí, no hay problema acá con la fuerza, las tareas de empuje y arrastre hasta 8 horas, las fuerzas entre las caderas y los hombros, y seguimos teniendo problemas con la fuerza de empuje, ¿no es cierto?, que es con el tronco inclinado. Entonces aquí le ponemos no, y las manos siguen atrás, digamos, para arrastrar la otras paletas, no. Entonces ya tenemos 2 condiciones que no se cumplen, y por lo tanto nos dicen que tenemos que pasar a la evaluación inicial, en este caso con tablas o con la metodología RAP, de empuje y arrastre, que es en la etapa de evaluación. Y como ustedes pueden ver, existe esa condición crítica, y por lo tanto en el informe de reidentificación que genera la plataforma nos dice, hay una condición crítica, ¿no es cierto?, están los antecedentes, la información del puesto, y en la tabla la tarea de levantamiento de censos verde, por lo tanto 4 años más, pero en empuje arrastre nos dice que existen condiciones que no son aceptables y están la tabla, digamos, de levantamiento que se hizo con su respectivo resultado para efectos de cualquier fiscalización o tener la información a mano. Ahora, dado que pasó la tarea de tracción y empuje con traspaleta, pasó, ¿no es cierto?, a la etapa de evaluación, que es la siguiente etapa, se nos abre inmediatamente las opciones de la metodología de RAP, de tracción de equipos con rueda o carga, ¿no es cierto?, sin rueda. Y no se abrió ninguna otra metodología más porque MAC no tenía para qué, MAC de levantamiento de censos no tenía para qué abrirse porque esa tarea no pasó con riesgo, por lo tanto solamente se abre la que corresponde, digamos, con la tarea.
Y en este caso vamos a elegir con rueda porque es una traspaleta. Entonces, en esta tarea, en este levantamiento, nuevamente se identifica la persona que hace el levantamiento, ¿verdad? Tenemos, digamos, ahí la tarea que es un empuje con traspaleta, ¿no es cierto? Empuja traspaleta al área, digamos, vamos, con traspaleta área de bodega con caja. Vamos a poner esa información que tenemos para avanzar rápido. El tipo de carga es una traspaleta, ¿verdad? Vamos a suponer que el peso en total son 500 gramos, con una frecuencia, supongamos, de 50 viajes por hora. La condición es buena del carro, hay mantención programada. Vamos a suponer que son los 15 metros, que el piso es un piso seco y limpio, hay pausa, ¿cuánto va a poner? 2, y vamos a decir que no rota. Esa es la información general que va siempre en la tarea. Y aquí ya empieza a aplicarse el método RAP. Como hay una traspaleta, ¿verdad? Elegimos esa opción, pero además, como son 500 kilos, estamos en esta fila que es menos de 500, por lo tanto, tenemos una condición verde. Pero en la opción 2 ya tenemos un problema porque dijimos que las manos están detrás, digamos, y eso ya es una condición crítica con el valor máximo 6. En el agarre no tenemos problema, ¿no es cierto? No tenemos tampoco problema en el sistema de trabajo, la frecuencia no es tan alta, la distancia está son 15 metros, por lo tanto está en esa opción de mediana o naranja, digamos, la condición crítica, la condición del equipo es buena, la superficie también dijimos que es buena, por lo tanto tenemos, para nuestro caso hipotético, ¿verdad?, estas condiciones y no hay otros factores. Una vez completado, guardamos la información y eso nos genera un resumen de la misma tabla, digamos, de RAP, y entonces se muestran los niveles de criticidad de cada factor. En este caso, postura rojo, y esos son los que tenemos que atacar en primer lugar. En segundo lugar serían los naranjos. Entonces acá tenemos que aplicar medidas de control, ¿ya? Y inmediatamente aquí se nos abre una ventanita con las medidas de control preestablecidas, digamos, estándar. Aun cuando ustedes pueden elegir, digamos, la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puedo elegir empujar con el cuerpo espalda erguida, entonces la medida de control se me agrega acá en la tapa postura. Pero yo puedo decir, en realidad, no quiero esa medida, entonces yo la puedo editar, digamos, la puedo cambiar, le puedo hacer todo lo que yo quiera, o dejarla que está predefinida. En este caso, voy a suponer de que aquí vamos a ocupar una transpaleta a esta situación eléctrica. Vamos a usar como solución esta paleta eléctrica, y por lo tanto el tipo de medida ingenieril, ¿no es cierto? Y el responsable es este señor, y nos vamos a dar un plazo hipotético, ¿verdad?, hasta esa fecha, y agregamos la medida de control. Inmediatamente se nos abre la ventanita abajo con el registro. Aquí yo puedo borrar, puedo editar, puedo hacer lo que quiera, o puedo agregar una medida de control más para el puesto. Obviamente que no nos conviene meter tantas medidas de control porque después para hacer, digamos, la implementación nos complica. Y también vamos a hablar de la distancia de traslado que podemos realizar acá. Vamos a suponer de que vamos en empuje de arrastre, la distancia debe ser de alguna forma llevada a máximo 10 metros. Por lo tanto, vamos a suponer de que ahí la empresa va a hacer alguna modificación del layout, va a echar muralla abajo, etcétera, etcétera, y vamos a suponer de que de alguna forma va a llegar a los 10 metros máximos de empuje y arrastre para llevar una condición aceptable. Vamos a suponer de que esa medida la vamos a también implementar en esa fecha, y la agregamos. Y entonces se nos crea nuevamente las soluciones, digamos, de medida de control para cada factor de riesgo. Y se nos crea inmediatamente la tablita, digamos, donde tenemos la tarea, el factor de riesgo, la medida de control, responsable, fecha de implementación, y la primera y segunda verificación si corresponde. Entonces aquí se supone que pasa un tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a simular de que pasó un tiempo, porque esto no se hace todo en un día, para hacer recargar la página, y ahora voy a hacer la verificación de esas medidas de control, y ingresa, digamos, en este caso, el experto o el especialista mutual, con su clave, digamos, respectiva, mediante PGP, y se nos abre la columna de verificación. Y en verificación, inmediatamente yo puedo decir si cumple o no cumple. En este caso, la traspaleta eléctrica, sí, pues, cumplió, porque me permitió que ahora, en vez de estar
traccionando puedo dirigir, digamos, la traspaleta sin problema. Vamos a suponer de que eso lo hace. Y la segunda medida, que era, ¿cierto?, echar abajo muralla, poner correas, cintas, etcétera, etcétera, se dieron cuenta de que con la traspaleta eléctrica también, de alguna forma, bajaba o eliminaba el riesgo, dado que ahora yo no voy a hacer fuerza muscular para trasladar la carga, sino que lo va a hacer un equipo motorizado. Por lo tanto, vamos a poner que cumple más allá de lo estipulado, y por lo tanto no tuve que echar muralla abajo. Y con esta medida, una medida, pude mejorar todo. Entonces, guardamos la verificación y se nos genera inmediatamente el primer informe de verificación, que lo vamos a ver inmediatamente. Y el primer informe, que corresponde a la primera verificación, sale los antecedentes, ¿verdad? Los resultados. En este caso dijimos que 1 y 2, digamos, cumplían, digamos, las medidas de control que fueron implementadas, y por lo tanto el informe se genera automáticamente, y inmediatamente se abre la opción de reevaluar, porque dado que implementó medidas, yo tengo que reevaluar. Siempre hay una verificación, o sea, 2 verificaciones máximas, pero hay siempre una oportunidad de una sola reevaluación. En este caso, como hubieron medidas de control, entonces yo tengo que inmediatamente reevaluar con la misma metodología. Entonces aquí yo tengo que nuevamente ingresar al responsable del levantamiento de la información, que hace, vamos a decir que empuja con traspaleta eléctrica, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? Empuja carro tipo traspaleta, ¿no es cierto? Vamos a decir que hay una traspaleta eléctrica, porque ya cambiamos, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar. Supongamos que son los mismos 500 kilos, y que se mueve también las 50 veces en el turno. Bueno, la condición del equipo es buena, hay mantención programada, vamos a suponer que son los 15 metros, pero ojo, en los 15 metros ahora yo no estoy haciendo la fuerza, lo está haciendo el equipo, por lo tanto, vamos a poner que son 15 metros recorridos, pero sin haciendo la fuerza. Entonces vamos a poner que hay pausa, vamos a poner que igual van a seguir las 2 pausas, y vamos a hacer que no hay rotación, y inmediatamente se sigue ahora con la evaluación. En este caso, tenemos la traspaleta, pero en este caso corresponde a un equipo que es eléctrico, por lo tanto aquí nos va a dar igual una condición verde, ¿ya? Entonces vamos ahí a poner verde. Acá se supone que ahora ya empujamos, o sea, no empujamos, sino que dirigimos la traspaleta, por lo tanto ya no tenemos esa fuerza de esa postura sobrecarga, en este caso de la extremidad superior y del tronco. Entonces vamos a poner que cumple. Los agarres siguen siendo los buenos, digamos, con el equipo. El sistema de trabajo, no hay problema con la frecuencia de trabajo, la distancia de traslado. En este caso, le podemos poner, pongámosle que igual son 15 metros en esta condición, pero sabemos que no hace fuerza. Entonces, pero supongamos que igual ponemos que son 15 metros que recorre con la carga, al menos caminando. Vamos a poner la superficie, está en buen estado, y no hay otros factores. Grabamos, bueno, perdona que no queda este último, que serían otros factores, y no hay obstáculo en la ruta. Guardamos, y se nos genera el informe de reevaluación. Entonces nosotros vamos a ver el informe de reevaluación, lo imprimimos digitalmente, y como podemos ver acá, nos da verde. ¿Y por qué nos da verde? Porque para que sacamos de la condición crítica, en la reevaluación, ¿no es cierto?, del puesto de trabajo, el puntaje tiene que ser menor o igual a 5 del puntaje, en este caso, que suma la metodología, que en este caso suma 1. A pesar de que le pusimos naranjo en la distancia de traslado, pero el puntaje es 1 y es menor que 5, que es el criterio para pasar a evaluar el proceso en 4 años más, y por lo tanto se califica con un nivel de riesgo verde. Y por lo tanto, dado que implementó medidas, y como ustedes pueden ver aquí en estos cuadritos tenemos el puntaje de la evaluación, que corresponde al informe de evaluación, y el puntaje de reevaluación, que corresponde al puntaje que se obtuvo con el informe de reevaluación al aplicar la metodología RAP. Tenemos y podemos observar de que no es necesario, digamos, hacer una segunda verificación, dado que implementó las medidas de control en la primera. En el caso que hubiesen dado en la primera verificación 3 o 4, que no cumple, entonces pasamos a un plazo, ¿no es cierto?, máximo de 60 días, en donde tiene ese plazo para implementar medidas de control y hacer una segunda verificación, y si en el caso de la segunda verificación cumple, hace medida de control, se puede hacer la reevaluación, pero si en caso contrario, ya se pasaría a metodología avanzada
con otros métodos que no están en esta plataforma. Como pueden ver, entonces, esto consiste a grandes rasgos en la plataforma con un ejemplo simple, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes conozcan en detalle de cuáles son las etapas y cuáles son los informes que se generan y en qué consiste básicamente esta plataforma. Así que con esto termino y le doy el control a Pablo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ana María, por el importante contenido. Principalmente felicitarlos a ustedes, al equipo que desarrolló esta plataforma, porque en el fondo digitalizar tiene como foco mejorar la gestión de nuestros clientes, es nuestro principal objetivo ahora en estos días. También quiero agradecer las preguntas que nos llegaron al chat, así que vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Hay algunas que se repetían, así que voy a empezar por la que hay un patrón común, que es principalmente la duda que tienen es con respecto a qué pasa con la gestión que ya se hizo en papel. Esta pregunta va para los dos. Obviamente, ¿qué pasa con esa gestión que ya tiene un respaldo obviamente en terreno, que incluso algunos tienen ya el visto bueno de Mutual? ¿Qué pasa con ese reporte análogo? ¿Se tiene que traspasar a esta plataforma? Y si para la autoridad en el fondo ¿es válido lo de la plataforma o se tiene que mantener el registro escrito en el fondo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y hay una alternativa que es bastante buena, que tiene que ver con que tomemos estos papeles, que tenemos estas tablas en papeles y con lápiz pasta, ¿no es cierto?, y las ingresemos los resultados a la plataforma. Lo que hace la plataforma es algo que, entre comillas, es beneficioso. Te la deja actualizada. Es como tú hoy día hiciste la implementación o volviste a actualizar. Por lo tanto, te fijas que igual tu conteo de tiempo tiene más ventaja. Así que eso sí lo puedes hacer. Y es una buena idea, y actualizas, dices, mira, yo esto lo hice hace poco, la verdad es que lo hiciste hace 2 años atrás, ¿ya? Pero queda actualizado y queda este registro, ¿ya? Y la segunda pregunta es porque si queda el registro de todos estos informes técnicos que quedan en plataforma, que, como dijo Luis, tú puedes descargar y bajarlo al escritorio a una carpeta para efectos de fiscalización. Cuando llegue el fiscalizador, es ideal no estarse subiendo a la plataforma y bajar. Imagínate que por un puesto de trabajo con varias tareas, o sea, puedes tener 2 informes técnicos, sobre todo si te repetiste 2 verificaciones en la etapa de identificación y en la etapa de evaluación de riesgo. Entonces aquí, bien ordenado, bajar esta información, guardarla en una carpeta. Cuando llegue el fiscalizador te puede decir que él quiere ver que se lo muestres, digamos, en pantalla, o te dice, imprímamelo. En ese momento, tú imprimes este digital. Y para tu tranquilidad, le hicimos esta consulta a la Seremi de Salud, que es la que nos aprieta, ¿no es cierto?, el zapato, y le preguntamos si hoy día, en los tiempos que corren de la transformación digital, todavía ustedes empresas y nosotros Mutual teníamos que tener guardado en un archivador las hojas papel de los MAC, de los RAP y de las tablas, porque era absurdo hoy día, sobre todo haciendo este tremendo esfuerzo de tener plataformas digitales, y ellos también están en el mismo camino. Y la Seremi de Salud no respondió y le mandó la consulta al Ministerio de Salud, al MinSal, al jefe del Departamento de Salud Ocupacional. Y él le respondió a la Seremi de Salud, de aquí de la RM, le dijo que a él, como MinSal, le parece una excelente idea, ¿ya?, de que dejáramos, digamos, de manejar papeles y que pudiésemos hacer este guardado, ¿no es cierto?, en forma digital en nuestros computadores. Así que a lo menos tenemos esa respuesta. Y para terminar, igual entre Mutual conversamos que con Fiscalía, de que este es un tema que hay que escribirle desde nuestra Fiscalía a asuntos legales del Ministerio de Salud para que respondan de manera formal. Y nosotros le bajemos a ustedes de manera formal esta respuesta que ya nos dieron.
pero sí, yo les digo, sí lo aceptan y podemos no imprimir, solamente si nos piden en la fiscalización, imprímame tanto, tanto, usted llega, imprime, pero ya no tendría que estar guardando esos papeles que están todos arrugados, a veces, ¿no es cierto?, los papeles, papel de terreno, no tiene sentido. Esa es mi respuesta. Súper. Bueno, esto también es temas más logísticos de la plataforma. ¿En esta plataforma se podrá asignar clave por centro de trabajo o es una clave única por empresa? No, la clave es por empresa. Cada empresa va a tener un acceso con una persona determinada por ellos, ¿verdad?, que va a tener este acceso a la plataforma para ingresar la información y usar la plataforma. Súper. Bueno, estas son dos preguntas más que son más técnicas de la aplicación de la normativa. Preguntan acá, cuando tengo pesos variables, ¿siempre indico el mayor en la plataforma, aunque el peso mayor fue el que tiene menos repeticiones realizadas? Sí, hay una celda que te permite asignar o indexar un solo valor. Sin embargo, ahí colocamos el mayor que estamos utilizando, y abajo hay una sección comentarios en que uno puede decir se levantan desde suelo a mesón, ¿no es cierto?, de despacho, se levantan cargas de pesos que fluctúan entre los 3 y los 25 kilos, ¿ya? Y a lo mejor le puedo colocar, y la moda es el más frecuente pero en esa celda que está arriba, que tiene una sola posibilidad, colocas el valor límite más alto y abajo haces la descripción, toda la que tú quieras, la moda, el promedio, lo que a ti te suene, pero tienes que hablar desde dónde hasta dónde, de cuáles son límite inferior y límite superior de los pesos que se están manejando en observaciones. Claro. Y lo otro que podría hacer para complementarlo de Ana María es que si tengo varios pesos, puedo elegir los más críticos, ¿verdad? Y introducirlos por separado como tareas de levantamiento independiente y analizar, digamos, esas condiciones más críticas. Podría ser la otra alternativa. Buenísimo. Y bueno, con respecto al tiempo de exposición, hacen una pregunta acá. ¿Cómo reflejo el tiempo de exposición si la tarea no es rutinaria? Por ejemplo, cambio de neumáticos solo en casos de emergencias. ¿Anita? ¿Cómo reflejan los tiempos de exposición? Sí. Sí. Lo que pasa es que acá yo creo que hay que sacarse el concepto que uno tiene en el estudio de puesto de trabajo para calificación de LPT, que ahí se computan los tiempos de exposición. Aquí la tabla de identificación de riesgo, el MAC y el RAP, son súper planos. Es variable y son preguntas bien específicas que vienen en 3 alternativas: verde, qué sé yo, verde, amarillo, rojo. Entonces, acá la única vez que yo estoy mirando la frecuencia, todo lo que manejo en una bodega es cuando llego al MAC y tengo que hacer, cuando uno va al factor de riesgo peso por frecuencia, me tengo que acordar que tengo que ir a construir en esa tabla Excel de Vmax, y de ahí calcular el valor del peso por frecuencia, ¿no es cierto?, para saber si es verde, amarillo, rojo, morado, y traigo ese número, un solo número, que lo calculé en la tabla Vmax Excel que ustedes ya tienen en sus manos, y voy y lo imputo aquí, cuando Luis abrió, qué sé yo, el MAC, él abrió el RAP en realidad, ya, cuando abran el MAC en ese factor peso, en este caso peso distribuido, va a cambiar el concepto porque es una multitarea, ¿se fijan? Entonces ahí de alguna forma tú tomas el volumen, la frecuencia, pero los tiempos de exposición, estos métodos no lo valoran, no lo toman. Ahora, si tú lo llevas a otro lado y dices, en un hiper, si yo antes levanto y digo, este puesto en realidad lo tengo que meter en la plataforma, a lo mejor no, porque es muy esporádico, es muy eventual.
Pero, por ejemplo, yo también le digo, depende del criterio. En las paradas de planta en algunas empresas, esas situaciones que son eventuales, que se hacen 1 o 2 veces al año, a veces terminan en lumbago. Y ahí yo le digo, ¿es infrecuente? Causa problema, y yo ahí lo subiría. Entonces, igual es un tema de criterio, ¿se fijan? O simplemente, en el caso de la pregunta específica del neumático, es simplemente estimar cuál es el tiempo efectivo en el turno, la jornada, cuánto tiempo lo lleva a cabo, y eso subirlo a las tablas. Pero, como dice Anita, en las tablas no lo va a tomar mucho en cuenta para el análisis, sí en la evaluación. Ahí hay que tener más cuidado. Súper. Bueno, la última pregunta que nos hicieron efectivamente es la ubicación digital de la plataforma, el URL. Eso, ¿dónde está? Si está el URL, o dónde pueden encontrar el acceso a la plataforma. El acceso a la plataforma, ok. Sí. Bueno, aquí en la presentación aparece el link, en la presentación que después, Javiera, podrías colgar, ahí aparece, digamos, cuál es el link. Ok. Ahí vamos a enviar la información entonces a todos los adherentes. Indudablemente el acceso va a ser lo más fácil para todos los adherentes. Exactamente, justamente. Súper. Bueno, estas son las preguntas que hizo el público, nuestros adherentes. Quiero agradecer a Ana María, a Luis por su participación, por esta jornada. Bueno, esperamos que haya sido de una tremenda utilidad para ustedes. Es muy importante para nosotros este proceso de digitalización, en el fondo, de procesos que, por ejemplo, esta normativa ya tiene más de 10 años y que esté en el fondo acorde a los tiempos, y que indudablemente eso es nuestro principal foco, que es mejorar la gestión indudablemente de seguridad y salud ocupacional en nuestros adherentes. Pablo, bueno, ¿sí? Pablo, podría, es una muy buena recomendación que no puedo dejar de hacérsela. Sí, pues. Para la verificación de cumplimiento, chiquillos, recuerden que si ustedes tienen un Mac y tienen no tienen ni un verde, tienen el 80% de los factores de riesgo son amarillos y, no sé, 2 rojos, ¿ya? Yo les pido estratégicamente, no es bueno tirar muchas medidas de control, porque uno nunca las cumple. Y vamos a llegar a esta verificación de cumplimiento, en que si hizo o no hizo, y si hizo igual a lo que prometió, digámoslo en forma literal. Por lo tanto, siempre es bueno tener la mirada que les dijo Luis. Quizás es una medida de control, y la repito varias veces para todas las variables que tengan que subsanar, y una medida de control que yo sé que me va a arreglar el peso por frecuencia, la distancia horizontal, la distancia vertical, el giro, es una, ¿me entienden? Entonces, no llenen de medidas de control porque no se cumplen y nos enfrentamos a la verificación que dice, la verificación no dice si usted rebajó el riesgo, si disminuyó, la verificación dice, ¿hizo o no hizo? ¿Hizo igual? ¿Hizo superior? ¿Hizo insuficiente o no hizo nada? Entonces, esa es mi recomendación. Y lo otro es que las tablas, recuerden, las tablas de identificación en la verificación de cumplimiento, en la tabla se mira en bloque todo el puesto de trabajo, todo. Entonces, cuando uno busca cumplió 1 o 2, lo busca en varias tareas porque el instrumento tabla es un solo instrumento, se mira como puesto. Y si dentro de ese puesto alguna de las tareas cumplió 1, yo digo, vamos a reidentificar. En cambio, cuando llegamos a la evaluación, no se mira por puesto de trabajo. Si bien están dentro las tareas, dentro de un puesto de trabajo, pero los métodos son distintos. Yo puedo tener un RAP con rueda, puedo tener un RAP sin rueda y un MAC levantamiento. Por lo tanto, van saliendo por tarea hacia lo que podría ser, en este caso, la reevaluación. Y nos enfrentamos a esta verificación de cumplimiento en la evaluación, pero mirando por tarea, no como lo hacemos cuando verificamos y miramos en la identificación, que tomamos todo el bloque, porque chiquillos, miren, acá seamos sinceros, no podemos volver a verificar porque se quedó una pregunta atrás, se salió levantamiento, pero se quedó pegado tracción y empuje.
Si una de esas tareas cumplió, arrastramos todos al próximo paso. Miren, esto no está en ninguna parte escrito, en la guía no está todos los problemas que causa tener esa tabla. Entonces aquí colocamos criterios para la verificación, porque eso no está escrito, es un criterio muy propio de Mutual. Lo importante es saber que la plataforma es intuitiva, que ustedes no van a tener duda, ¿qué me toca hacer ahora? ¿Cuál es el próximo plazo? Salí verde, amarillo, porque la plataforma los va diciendo, y ese circulito que aparece en el informe también les va diciendo. Y lo otro, que es lo que estamos trabajando ahora, es que ustedes puedan apretar un botón y se paren frente a su gerente y le digan, oiga, en el 2021 hicimos todo esto, evaluamos todos estos puestos de trabajo, todas estas tareas, tantas eran rojas, tantas llegaron a la verificación de cumplimiento, o sea, mostrar el dato, el análisis, ¿no es cierto?, de todo lo que es la implementación de la gestión del riesgo. Así que eso va a ser muy bueno y beneficioso, y con calma, tranquilidad, porque hay que recorrer ese manual y el paso a paso, y ustedes, la idea de estar aquí es que yo sé que hoy día no ven más allá que las tablas, no ven todo lo que hizo Luis, porque como está, tiene reglas de negocio para pasar de un paso a otro. Si el ergónomo de Mutual o el experto en Mutual no hace la verificación, usted no va a ver el paso de la reidentificación o de la evaluación del riesgo, ¿me entiende? Entonces es importante este paso, que no se queden trabados porque no tienen verificación. Tienen que decirles al experto de Mutual, oye, ya se venció mi plazo. Acá nosotros estamos trabajando ahora en eso, para que les caiga un reporte, a nivel nacional, donde mes a mes le digamos a los PRP de Mutual, oiga, mire, busque aquí en Puerto Montt, estas son las empresas que tiene que ir a verificar. Y ya sea que lo haga el ergónomo o lo haga el experto Mutual, para que usted pueda fluir al próximo paso. Eso solamente, Pablo. Disculpa. No, excelente. Estos son los mejores. Los datos que están fuera un poco del contexto o sea, son factores que en el fondo facilitan la aplicación de entender la normativa y obviamente aplicarla. Y como decía Ana María, esto busca indudablemente poder hacerlo lo más intuitivamente posible. Así que eso. Lo que dice Ana María está dentro de lo que un poco de nuestro objetivo de este espacio. En el fondo es poder generar un mayor vínculo con ustedes, con nuestras empresas adherentes. Así que ese era nuestro objetivo de este espacio. Y bueno, contarle que dentro de los próximos días va a estar disponible el registro de esta actividad en nuestro canal de YouTube, y también será enviado a mail a todos los que se inscribieron, ¿no? Así que vamos a llegar al final de esta jornada. Queremos agradecer y de verdad a Ana María Osorio y a Luis por su participación, la disposición, por la calidad de las presentaciones, y nuevamente felicitarlos por este tremendo trabajo que hicieron junto con su equipo, que poder digitalizar esta importante normativa para las empresas y para los trabajadores. Nos despedimos, lo dejamos invitado a visitar nuestra página web para que estén enterados de toda la oferta que tiene Mutual de Seguridad para ustedes. Es tarea de todos, obviamente, mantenernos informados, y para eso disponemos de todo el contenido que es necesario, obviamente, para poder acceder a los programas de actividades que tiene Mutual de Seguridad y que prepara diariamente para nuestros adherentes y trabajadores. Esperemos que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao, gracias.